Buenas noches a todos, les quiero dar la bienvenida al foro taller de bases de la investigación. El tema de hoy va a ser muestreo. Entonces, antes de referirnos al muestreo, los prerequisitos que debemos saber es lo que es una población y una muestra. Entonces, nosotros le conocemos a la población, en este caso como el conjunto de todas las posibles unidades experimentales, o también se le conoce como el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Entonces, de esta población que tenemos aquí, nosotros queremos sacar una muestra. Y la muestra se le conoce también como un subconjunto o parte del universo o población en el que se llevará a cabo la investigación. Entonces, ¿cómo nosotros sacaremos una muestra? ¿Qué necesitaremos? Para eso sirve el muestreo. Nos indica cómo vamos a seleccionar esta muestra. Como podemos ver aquí, de la población, para sacar la muestra necesitamos nuestro muestreo. Lo mejor que podemos hacer es utilizar el muestreo y existen diferentes técnicas de muestreo, las que son probabilísticas y no probabilísticas. Entonces, las probabilísticas, todas tienen la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Y las no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características o criterios. Entonces, resulta que nosotros cuando hacemos nuestro... ¿Sí me escuchan? Sí, Marta. Ah, ya. Sí, te Entonces escucho. nosotros cuando hacemos nuestro proyecto de investigación, a veces nos ponemos aquí como Homero, ¿no es cierto? No sabemos qué tipo de muestra utilizamos, solo cogemos y realizamos una encuesta a todas las personas que vienen, y entonces no sabemos qué muestreo hemos utilizado ni cómo lo hemos hecho. Entonces en este tema les voy a explicar un poco de lo que es, de qué tipos de muestreo hay. Entonces, en los probabilísticos tenemos el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y el conglomerado. Y en los no probabilísticos tenemos el de conveniencia, el crítico y el de bolas de nieve. Algo muy importante también que me estaba olvidando es que nosotros cuando sacamos la muestra, eh, hay ocasiones en las cuales nosotros el tamaño muestral, si, por ejemplo, tenemos 500 personas aquí y para sacar la muestra nos sale una muestra de 100 personas. Entonces es preferible que esta muestra de 100 personas nosotros agreguemos un 10% más porque en el transcurso de lo que vamos a realizar nuestro muestreo o el estudio se puede perder personas en este transcurso y ya tenemos más pacientes para que nos alteren nuestra muestra. Algo también muy importante es que donde nosotros vamos a anotar lo que es el muestreo, la mayoría de veces, o es importante también que vaya en el protocolo. Cuando nosotros nos referimos al artículo de investigación, en el artículo de investigación ya no va a ir qué muestreo hemos utilizado, sino esto ya se sobreentiende. Entonces empezamos con el muestreo probabilístico aleatorio simple. Entonces, este es un método el más sencillo que nosotros tenemos. Este se encarga de nosotros coger una lista de todos nuestros participantes y coger y sortear. Por eso tenemos aquí como estas pelotitas de aquí adentro que nosotros vamos a poder sortear. Entonces, para esto debemos tener la lista de todos los sujetos en esta población y esta lista se va a llamar el marco de muestreo. Los pasos que deberemos seguir para esto es identificar y definir la población, realizar un listado de cada una de las unidades de la población, proceder a calcular la muestra y asignar un número a cada uno de los componentes de la muestra. Entonces aquí tenemos ya, le asignamos un número a cada paciente. Después toca extraer las unidades correspondientes de acuerdo a la cantidad total del tamaño de la muestra. Entonces cogemos, aquí tenemos del 1 al 15, cogemos del 1 al 15, ponemos en un lugar para sortear y sacamos aleatoriamente los números que salgan. Entonces
resulta que de nuestros 15 pacientes, por ejemplo, tenemos aquí, solo necesitamos 3. Entonces hicimos un sorteo y salió el 1, el 7 y el 14. Acá lo mismo, tenemos 12 pacientes, hicimos un sorteo y salió el 2, el 5, el 8 y el 10. Entonces, las ventajas de realizar este es que es un método sencillo y fácil. El cálculo es súper rápido. Y en cambio, las desventajas de realizar este es que requiere un listado completo. Si nosotros no tenemos toda la lista de pacientes, no vamos a poder hacer este sorteo. Sí. El muestreo probabilístico aleatorio estratificado se caracteriza por la división de la población en subgrupos o estratos, debido a que las variables que deben someterse a estudio en la población presentan cierta variabilidad o distribución conocida que es necesario tomar en cuenta para extraer la muestra. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una población muy diversa. Por ejemplo, podemos decir que aquí tenemos una población de 100 personas, pero de estas 100 personas, 50 van a ser de la tercera edad y los otros 50 van a ser niños. Entonces, para tratar de sacar lo más homogéneo posible la muestra, debemos hacer estratos. Entonces, posiblemente coger 50 niños acá y 50 de la tercera edad. Aquí tenemos 4 estratos. A veces también es por edad, por género, por nivel socioeconómico, por educación. Entonces, los pasos para realizar este muestreo, primero toca identificar y definir la población. Ya definimos la población que está aquí. Vamos a calcular la muestra. Por ejemplo, teníamos 100 personas para la muestra. Después determinamos los subgrupos. Los subgrupos entonces ahí los vamos a dividir en subgrupos como nivel de educación. Podemos decir, aquí están los de la escuela, los del colegio, los de la universidad, los del preescolar. Entonces nos vamos a asegurar de contar la lista de los componentes de cada estrato identificado. Entonces debemos saber cuántos conforman cada componente. Y después de ver esto, vamos a seleccionar mediante un muestreo aleatorio simple. Y claro que nunca se confundan. En el aleatorio estratificado tenemos que escoger aquí adentro los estratos según un aleatorio simple, por si acaso. Entonces, las ventajas de realizar esto es que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de la variable seleccionada. Y las desventajas es que se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. Debemos conocer bien la distribución, porque si no conocemos bien la distribución no vamos a poder hacer este tipo de muestreo. Siguiente. Entonces tenemos el muestreo probabilístico aleatorio sistemático. Este, se, deno- este se- tiene su nombre debido a que es un procedimiento que deriva a través del cálculo de un intervalo. Como podemos ver aquí, hay un intervalo entre el paciente número 3 y el paciente número 6 de 3 números. Entonces, este intervalo se regirá para coger a todos nuestros pacientes. Acá en la pintura de acá tenemos que cada 1, 2, 3, 4, 5 pacientes debemos escoger uno para nuestra muestra. Entonces, así sucesivamente con todos los pacientes que tengamos. Entonces, se le dice que cada enésimo paciente vamos a coger. El enésimo es un número que pongamos nosotros. Por ejemplo, aquí fue el 3, cada 3 pacientes y acá cada 5. Entonces, los pasos que nosotros vamos a seguir para realizar este muestreo primero es identificar y definir la población. Realice un cálculo de la muestra. Por ejemplo, aquí tengo mi población es, por ejemplo, 9 pacientes y mi muestra salió que solo necesito 3. Entonces, me debo asegurar de que cada uno de estos pacientes estén enumerados.
y procedo a hacer un cálculo. Por ejemplo, el cálculo más fácil que nosotros podemos hacer aquí es poner el número de nuestra población sobre el número que salió para nuestra muestra. Entonces, 9 dividido para 3 es a 3. Entonces, podemos utilizar un intervalo de 3, como lo hemos utilizado aquí, 3, 6, 9. Entonces, mediante esto nosotros vamos a proceder a elegir a nuestros participantes o pacientes. También existe otro ejemplo, por ejemplo, que es seleccionar a los pacientes que asistan a consulta, por ejemplo, solo los días lunes, miércoles y viernes. Este es otro tipo de aleatorio sistemático, que no se utilizó números, pero se utilizó días. Las ventajas de este es que es de fácil de aplicar, no siempre es necesario tener el listado, como les dije. Entonces aquí sí necesitamos un listado, pero si aplicamos la otra que es todos los pacientes que vengan el lunes, el miércoles y el viernes, no es necesario el listado, pero ya hicimos un aleatorio sistemático. Y las desventajas, en cambio, en este, si la constante de muestreo está asociada con el evento de interés, las estimaciones obtenidas a partir de esta pueden contener sesgo de selección. El muestreo probabilístico por conglomerados, también conocido o racimos, es debido a que se denomina conglomerados porque la población es agrupada en conjuntos, en manzanas, en bloques, en áreas o en zonas. En este tipo de muestreo, los sujetos de estudio se encuentran incluidos en lugares físicos y geográficos bien definidos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en una ciudad tenemos un barrio y en ese barrio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 manzanas. Y en esas 6 manzanas necesitamos coger a todos los pacientes que tengan de 20 a 25 años y hacerle unas encuestas. Entonces, para esto se utiliza la, el muestreo por conglomerados. Entonces, los pasos para realizar el proceso se va a iniciar primero definiendo las manzanas que vamos a escoger. Entonces, aquí tenemos 2, 4, 6. Se selecciona el subconjunto a estudiar y se realiza el listado de los componentes del conglomerado. El número de casas de esas manzanas. Entonces las casas, digamos que hay en cada manzana, hay unas 40 casas. Entonces se procede a calcular la muestra que nosotros vamos a necesitar y se procede a identificar a los componentes de la muestra que será tomada en cuenta para el estudio. Es decir, si son personas, como les decía, de 15 a 25 años, se procede a identificar cuántas personas existen en estas edades en cada selección. En cada casa seleccionada. Y después se procede a seleccionar la muestra. Entonces, la ventaja de utilizar este es que va a ser eficiente en poblaciones grandes y dispersas. Y la desventaja es que el error estándar es mayor en otros tipos de muestreo. Entonces, acabamos con los no probabilísticos acabamos con los probabilísticos y ahora vamos con los no probabilísticos o de conveniencia. Entonces, el de conveniencia hace énfasis a que es un método de selección en los cuales tiene mucho que ver aquí el investigador, debido a que él hace mediante su conveniencia la elección de los participantes. Por ejemplo, aquí tenemos al investigador y vemos que los pacientes que estuvieron más cerca de él pudieron ser encuestados, mientras tanto que los que estuvieron más lejos, no. Esto quiere decir que, por ejemplo, solo los pacientes que llegaron al hospital, a la consulta de él, pudieron ser encuestados en un tiempo de una semana, mientras que los otros pacientes se les dejó afuera. Este se utiliza porque es económico y porque también es rápido. Siguiente. Entonces aquí tenemos el no probabilístico crítico. Entonces del investigador debe saber que este tipo de muestreo
nosotros, ¿aló? Tres. ¿Aló? Sí se te escucha. Ah, ya. Ok, continúo. Entonces, en este muestreo, los sujetos se seleccionan mediante el investigador. El investigador asume que, por ejemplo, si selecciona a ciertos tipos de pacientes, va a beneficiar a su estudio. Entonces el investigador trata de coger a los pacientes que son más específicos para que su estudio salga a flote y dé los resultados que él quiere. Este es muy controvertido utilizarlo debido a que tiende a haber mucho sesgo. Y el último es el no probabilístico en bola de nieve. Entonces, este muestreo es en el cual no se utiliza mucho acá en medicina, pero sí en las áreas sociales. Entonces, en este nosotros vamos a poder seleccionar a cierto grupo de participantes o pacientes. Por ejemplo, los niños que trabajan en la calle. Logramos seleccionar solo a 4 y les damos las encuestas a estos 4 niños que les haga llenar a otros niños más que igual trabajen en la calle. Entonces, este es un muestreo no probabilístico en bola de nieve. O sea, es un grupo o una población y una muestra en la cual no va a ser de fácil acceso. Y necesitamos a los propios pacientes para que nos acerquen a más pacientes para poder ser encuestados. Listo, eso es todo. Un tema súper sencillo y fácil. ¿Preguntas? Muchas gracias, Marce. Estuvo muy chévere. Ahora sí abrimos el espacio para las preguntas. Anímense, anímense. Hasta que nos preguntan. Yo tengo una pregunta. Dale, Carlos. Ya, ¿cuál era la diferencia entre el estratificado y el por conglomerados? Bueno, el estratificado, por ejemplo, se diferencia especialmente porque en el estratificado tú ya tienes una población o un listado ya bien establecido, como por ejemplo todos los pacientes que tienen diabetes. Pero en esos pacientes también hay hombres y mujeres. Entonces es como una lista de un hospital, por ejemplo. Y en esa lista hay los pacientes que son diabéticos y que son hombres y mujeres. Y tú quieres estratificar, quieres escoger cierta cantidad de hombres y cierta cantidad de mujeres. En cambio, en conglomerados hace referencia a una parte, a, un, a una muestra que es excesivamente grande y en la cual tú tienes que ir a una parte geográfica y decir, en tales manzanas hay tantos pacientes con diabetes. Entonces, y ahí haces, en tal manzana hay tantas casas y en estas casas, ¿cuántos con diabetes hay? Esa es la diferencia. Chévere. ¿Aló? ¿Sí respondí tu pregunta? ¿Aló? Sí, se escucha. Karencita, ¿estás contenta con la respuesta? Estuvo bien chévere, claro. Yo Algo tengo muy una pregunta. recomendable si Dale, quieren hacer dale. estudios y utilizar muestreos, les recomiendo que no utilicen los muestreos no probabilísticos, ya que estos muestreos no tienen una representatividad tan grande como los probabilísticos. A veces existen sesgos también. Una pregunta. Por Sí, ejemplo, si se quiere hacer una investigación en la comunidad, em, ¿cómo hago? ¿Escojo los barrios? ¿Hago solo de un barrio y de ahí me pongo a preguntar cuántos hay en cada casa? ¿O cómo sería? bueno, en primer lugar, si quieres hacer una encuesta en una
ubicación geográfica específica, debes primero ver la economía que tiene una persona. Por ejemplo, si tiene un, un apoyo económico suficientemente grande, tal vez no puedes hacer solo en un barrio, sino puedes hacer en diferentes barrios, si quieren unos 20 barrios. Pero en cambio, si solo tienes un apoyo económico no tan grande, solo vas a poder hacer en un barrio y en ese barrio a tener que hacer un muestreo por conglomerados y ese muestreo por conglomerados vas a tener que dividir por manzanas y en esa manzana cuántas personas entran en tu estudio. Chévere. Entonces primero tengo que saber cuántos hay en el barrio y así. Exactamente, en el barrio y por casas. Hacerme un censo. Ya. Gracias, Marcel. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Con respecto Dale. al muestreo, hay los términos que se mencionan como validez externa y validez interna. ¿A qué se refieren con esto y cuál es su importancia? Ya, y me supongo que la validez externa es que el muestreo que hayas utilizado pueda ser replicable en otros estudios. Y la validez interna es cómo lo hayas hecho, o sea, con qué estándares lo hayas realizado el muestreo. Pero no estoy muy al tanto de eso. Solo sabía las validez interna y externa de test o pruebas. Yo también. En los cuestionarios. Tal vez alguien que conozca sobre esto y quiera apoyarnos y decirnos qué conoce al respecto. Claro. Por ejemplo, me corrigen si estoy mal, ¿no? Siempre me equivoco. Digo al revés. Por ejemplo, la validez interna es la capacidad del instrumento de medir lo que dice que va a medir. Si es que es, si es que no tiene errores sistemáticos o factores de confusión. Y la validez externa es para ver qué tanto pueden extrapolarse los resultados de ese instrumento. Entonces, haciendo extrapolación de estos términos al muestreo, podríamos decir que el muestreo nos permite tener una validez externa. Porque al tenerle a la población que requerimos, según el cálculo, ya tenemos validez externa. Gabriel creo que quería decirnos algo. No sé, nada más sin querer pasó, pero ya que estoy hablando también concuerdo con lo que habías dicho recién. La validez interna se refiere a la probabilidad de que los resultados que yo estoy obteniendo realmente correspondan a lo que está ocurriendo en mi muestra. Y la externa es que todos los resultados que yo haya sacado se puedan extrapolar al universo. O sea, que se corresponda con lo que realmente yo estoy investigando. Nada más que eso. Chévere. Gracias, Gabriel. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta. Tal vez de sus investigaciones. Yo tengo una pregunta. No sé si a lo mejor hay algún programa o algún instrumento que permita calcular la muestra así de forma más rápida y más, porque si hace uno mismo muchas veces se puede confundir o puede haber algún error. Entonces no sé si hay alguna recomendación. Sí existen programas para calcular la muestra y es preferible que utilices los programas que son, pero recordemos que este tema es muestreo y solo les di población y muestra para saber el prerequisito de muestreo, pero sí es recomendable que utilices programas y déjame averiguar, si lo encuentro uno, ya le subo al foro taller de Slack.
Ah, ya, está bien. Entonces, perdón por adelantarme. Bueno, gracias. ¿Ya? No, sí, muchas gracias igual, Tania. Ahí ya, con esto ya nos ganamos un recurso que nos va a mandar Marce para calcular la muestra. Gracias, Marce. Gracias también. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez en sus estudios o en ideas que tengan, como les Buenas gustaría. noches. Hola, Vladimir. Hola chicos, buenas noches con todos. Bueno, yo tenía una duda, una pregunta, no sé, o más que todo, no sé si me podrían guiar. Uno, ¿cómo puede hacer para darse cuenta qué muestreo debe aplicar a su estudio? No sé si eso tiene relación con el tipo de estudio que estamos haciendo y todo hecho. Por favor. Aló, aló, ¿me podría repetir la pregunta? No, no te escuché casi el inicio, no te escuché mucho, muy bien, perdón. Listo. Mi pregunta era de cómo uno puede darse cuenta qué tipo de muestreo debe usar cuando está realizando un estudio y por cuál uno podría empezar al ser, como quien dice, inexperto en todo este punto, este campo. Ya listo. Todo depende de tu diseño de estudio y también de los instrumentos que quieras usar. Por ejemplo, y de tu metodología. Por ejemplo, si tú pusiste que tú vas a recolectar los datos de todos los pacientes que vengan al servicio de consulta, por ejemplo, de cardiología, de tal tiempo a tal tiempo, entonces, o vas a recolectar todos los datos hasta tener, por ejemplo, tu muestra es de 80, hasta tener tus 80 encuestas, vas a saber que es un no probabilístico por conveniencia. O sea, todo depende de tu metodología y cómo piensas levantar esos datos. Y una pista que para saber si es probabilístico o no probabilístico es que tú tengas la lista de pacientes en la cual vas a aplicar tu estudio, porque teniendo la lista de pacientes, tú vas a poder aleatorizar. Entonces, en base a esto, tú vas a poder decir que aleatorizaste y es un probabilístico. Ok, gracias. ¿Ya? Chévere. Tal vez alguna otra pregunta que tengan. Aprovechen, aprovechen. Hasta que se animen, yo tengo una pregunta. Si es que se publica una encuesta en cualquier red social para que la llenen las personas, ¿qué tipo de muestreo se haría? O, bueno, Ya. sí, Entonces, ya. vamos a la base. Si nosotros ya mandamos la encuesta en línea, no tuvimos una lista, ¿no es cierto? Al no tener una lista de todos los participantes de la, en este caso de la encuesta, ya sabemos que es no probabilístico. No aleatorizamos. El siguiente, entonces, si ya sabemos que es no probabilístico, ¿qué tipo de no probabilístico? Entonces vamos a decir que es de conveniencia, porque resulta que mandaste esta encuesta, ya llenaron por ejemplo, tu muestra de 300 personas, ya llenaron y listo, y utilizas esas. ¿Ok? Entonces, no probabilístico, conveniencia. Chévere. Gracias, Marcel. Yep. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para pasar a la sección de aportes. Hola, buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta. En el caso que mencionaste anterior del probabilístico por conveniencia, ¿qué tan factible es? O sea, de utilizarlo, porque suponte yo busco, no sé, a personas, o sea, ¿qué tanto podría dañar, si es que se dice así, la investigación? Si, por ejemplo, el rango de, supongamos, la edad de cada persona es súper diferente o el rango de niveles de cada persona que responda a esa encuesta es súper diferente, no importa. O sea, no perjudica un poco la investigación que exista full variedad de eso. Verá, en este caso no perjudica tanto la investigación, pero recordemos que
si es la única forma de obtener datos de los pacientes, estaría bien aplicado, porque es lo mejor que tú pudiste haber hecho para tu estudio. En este caso no perjudica tanto el estudio. Y prácticamente sí va a poder ser publicado y no va a tener tanto sesgo. Ok, gracias. Yep. Chévere. Muchas gracias, Marcel. Ahorita vamos a la sección de aportes. Entonces, aquí de los 16 participantes que estamos, ¿a alguien le gustaría darnos su aporte? ¿Algo más que haya leído sobre muestreos o que haya aprendido con sus estudios? ¿O dudas? Tal vez Hola, Belén. Ah, sí. Sí, dale, Catalina. ya, ¿cómo están chicos? Bueno, yo había leído un poquito acerca de todo eso del muestreo y yo he sabido como que se puede combinar algunos muestreos, digamos, como puse el ejemplo de los barrios, ¿no? Que vamos a estudiar algunos barrios, digamos en la urbe, yo que sé, de sur de Quito. O sea, yo sé que podemos utilizar de conglomerados, podemos utilizar como, así como barrios o conjuntos de barrios, no sé cómo es, o parroquias o algo así. Entonces nosotros dentro de, digamos, de una fase, podemos utilizar para escoger todas las parroquias un estudio, digamos, una muestra aleatoria eh, o a su vez sistemática. Y después que hayamos escogido estas, digamos, escogemos dentro de estas unas manzanas y escogemos, o barrios así. Los barrios escogemos igualmente aleatorio o sistemático. O sea, sé que se puede combinar estos, se puede meter dentro de la investigación, así como que en etapas podría ser, y también tanto aleatorio y sistemático.